Dicen que el dinero puede comprarlo todo, pero el alma solo se rescata cuando pierde lo que creía tener. Bienvenidos a Destino y Redención, donde las historias reales nos recuerdan que, en el momento más oscuro, cuando todo parece perdido, es cuando la vida nos prepara para encontrar lo que realmente importa. Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió en el instante de un derrumbe, y de una mujer que, sin tener nada a los ojos del mundo, guardaba en su corazón la riqueza que él necesitaba para volver a vivir. México, año 1994. Un año que comenzó con esperanzas de prosperidad y terminó siendo el escenario de una de las crisis económicas más devastadoras que el país había conocido. Las promesas de bonanza se desmoronaron en diciembre como castillos de naipes, y miles de familias vieron como sus ahorros, sus negocios y sus sueños se evaporaban de la noche a la mañana. El peso se desplomó, los bancos cerraron sus puertas, y en los periódicos solo se leían titulares de quiebras y desesperación. En la Ciudad de México, en uno de esos edificios de cristal y acero que se elevan sobre Paseo de la Reforma como monumentos al poder, Eduardo Aranda observaba desde su oficina del piso 32 cómo las luces de la ciudad se encendían al caer la tarde. Tenía 45 años, el cabello ligeramente canoso en las sienes, un traje italiano hecho a la medida y un reloj suizo en la muñeca que costaba más que un auto. Era el dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía desde Cancún hasta Los Cabos, un imperio construido durante 2 décadas con astucia, ambición y una determinación que no conocía límites ni escrúpulos. Pero esa tarde de diciembre, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios y teñía el cielo de naranja y púrpura, Eduardo sostenía en sus manos un documento que marcaba el fin de todo. Las letras bailaban frente a sus ojos: declaración de quiebra, activos insuficientes, acreedores procederán con embargo. Dejó el papel sobre el escritorio de caoba y caminó hasta el ventanal. Abajo, la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a su caída. Los autos se movían como ríos de luz. La gente caminaba por las aceras, las tiendas brillaban con sus escaparates iluminados. Todo seguía igual, excepto su mundo, que se había detenido en seco. Los días que siguieron fueron un descenso al infierno. Los teléfonos, que antes sonaban sin cesar, ahora permanecían mudos. Los socios, que lo buscaban para cerrar negocios, ahora evitaban sus llamadas. Las secretarias, que lo saludaban con reverencia, ahora desviaban la mirada cuando pasaba. En las reuniones del club, donde antes era el centro de atención, ahora encontraba sillas vacías a su alrededor. Como si el fracaso fuera contagioso, la prometida con la que planeaba casarse en primavera, Gabriela Montes, hija de un industrial textil, lo humilló en una cena benéfica a la que asistieron 200 invitados de la alta sociedad capitalina. Fue en el Hotel Presidente, en un salón decorado con flores blancas y manteles de lino. Eduardo llegó tarde, después de pasar el día en reuniones infructuosas con abogados. Gabriela estaba junto a la mesa principal, rodeada de admiradores, cuando él se acercó para saludarla. Ella lo miró con esos ojos verdes que antes lo derretían y ahora eran duros como el jade. Eduardo, qué sorpresa que hayas venido, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pensé que estarías demasiado ocupado. Buscando trabajo. Las risas fueron discretas pero hirientes. Eduardo sintió como la sangre le subía al rostro. Gabriela continuó, su voz dulce como la miel envenenada. He estado pensando mucho sobre nuestro compromiso, cariño, y he llegado a la conclusión de que tal vez no somos tan compatibles como creíamos. Yo vengo de una familia con ciertos estándares, y tú ahora. Hizo una pausa calculada. Bueno, digamos que nuestros caminos se han separado. Sue quitó el anillo de compromiso, un solitario de 3 quilates, y lo colocó en la palma de Eduardo con un gesto teatral. Las conversaciones a su alrededor se detuvieron. Todos observaban, todos escuchaban. Eduardo tomó el anillo, lo guardó en su bolsillo y se dio la vuelta sin decir palabra. Caminó hacia la salida con la espalda recta, pero por dentro se estaba desmoronando. Esa noche, solo en su penthouse de Polanco, Eduardo bebió whisky hasta el amanecer. Las paredes estaban decoradas con cuadros caros, las estanterías llenas de libros que nunca había leído. Los muebles elegidos por un decorador de interiores cuyo nombre aparecía en las revistas de diseño. Todo era perfecto, impecable, vacío. Se miró en el espejo del baño y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Los ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras oscuras. La mandíbula apretada. Las arrugas, que antes parecían distinguidas, ahora solo hablaban de amargura. ¿Quién eres?, le preguntó a su reflejo, pero no obtuvo respuestas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de abogados, papeleos y pérdidas. Los hoteles fueron embargados uno por uno. El penthouse, vendido. Los autos de colección, subastados. Las cuentas bancarias, congeladas. Eduardo pasó de tener millones a vivir con los ahorros que había logrado esconder en una cuenta que los acreedores no encontraron. No era mucho, apenas lo suficiente para sobrevivir unos meses si era cuidadoso. Los amigos desaparecieron como humo. Las invitaciones dejaron de llegar. El club le pidió amablemente que se diera de baja. La humillación fue completa, una tarde de enero del 95.
mientras caminaba por las calles de la Condesa tratando de evitar los lugares donde podría encontrarse con conocidos. Eduardo se detuvo frente a un kiosco de periódicos. Su foto estaba en la portada de una revista de negocios. El titular decía: La caída del Imperio Aranda, lecciones de arrogancia y codicia. No compró la revista. No necesitaba leerla. Sabía lo que dirían. Que había sido codicioso. Que había arriesgado demasiado. Que había pisoteado a muchos en su camino hacia arriba y ahora recibía su merecido. Y tal vez tenían razón. Esa noche, en un cuarto de hotel barato cerca de la terminal de autobuses, Eduardo tomó una decisión. No podía quedarse en la ciudad. No podía soportar las miradas de lástima o desprecio, los susurros a sus espaldas, la vergüenza constante. Necesitaba desaparecer, comenzar de nuevo o al menos intentarlo. Recordó entonces algo que su padre le había contado años atrás, antes de morir. Su padre, un hombre humilde que había trabajado como carpintero toda su vida, había nacido en un pequeño pueblo del estado de Querétaro, un lugar llamado San Clemente, donde el tiempo parecía moverse más despacio y la vida era simple. Algún día, mijo, le había dicho su padre en su lecho de muerte, cuando el mundo te parezca demasiado pesado, recuerda que siempre puedes volver a las raíces. Allí, en San Clemente, la tierra te recibe sin juzgarte. Eduardo no había pensado en esas palabras en años. Había estado demasiado ocupado construyendo su imperio, demasiado enfocado en trepar más alto, en tener más, en ser más. Pero ahora, con todo perdido, esas palabras resonaban en su mente como un eco del pasado. A la mañana siguiente, con una pequeña maleta que contenía lo poco que le quedaba, Eduardo compró un boleto de autobús a Querétaro. No dijo adiós a nadie porque no había nadie a quien despedirse. Mientras el autobús salía de la terminal y la Ciudad de México iba quedando atrás con sus edificios, su tráfico y su ruido ensordecedor, Eduardo sintió algo extraño en el pecho. No era alivio, no todavía. Era más bien una especie de rendición. Como soltar una carga que había estado cargando durante tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba cómo se sentía caminar sin ella. El viaje duró 4 horas. Eduardo observó por la ventana cómo el paisaje cambiaba. Los edificios daban paso a casas más pequeñas, luego a campos abiertos, montañas a lo lejos, cielos más amplios. El sol de enero era suave, la luz dorada. En el autobús viajaban familias con niños, ancianos con bolsas de mercado, estudiantes con mochilas desgastadas. Nadie lo reconocía. Nadie lo miraba con juicio. Era, por primera vez en mucho tiempo, simplemente otro pasajero más. Llegó a San Clemente al atardecer. El pueblo era pequeño, tal vez 1000 habitantes, con una plaza central donde se elevaba una iglesia colonial de cantera rosa. Las calles eran empedradas, las casas bajas y pintadas de colores pastel, azul, amarillo, rosa, verde. Había árboles de jacarandá que dejaban caer sus flores moradas sobre las banquetas. El aire olía diferente, más limpio, con un toque de tierra húmeda y leña quemada. El silencio era casi palpable. Después del estruendo constante de la capital, Eduardo caminó por las calles con su maleta en mano, buscando un lugar donde quedarse. Pasó frente a una tienda de abarrotes, donde un grupo de ancianos jugaba dominó en la banqueta. Pasó junto a una escuela pequeña, donde los niños salían corriendo con sus mochilas. Pasó por el mercado municipal, donde las señoras vendían frutas y verduras en canastas de mimbre. Todo era tan diferente, tan ajeno a su mundo previo, que se sentía como si hubiera cruzado no kilómetros sino décadas. Al fondo de una calle, cerca de donde el pueblo comenzaba a fundirse con el campo, Eduardo vio una pequeña panadería. El letrero decía simplemente Panadería San José en letras descoloridas. A través del cristal de la ventana, se veía el resplandor cálido de un horno. Y frente a la puerta, sobre una mesa de madera improvisada, una mujer y una niña vendían pan recién horneado. La mujer tendría unos 38 años, aunque la vida parecía haberla marcado más de lo que su edad sugería. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza simple, la piel morena curtida por el sol, las manos ásperas de quien trabaja sin descanso. Vestía un delantal floreado sobre un vestido sencillo y zapatos gastados. Pero había algo en su rostro, en la serenidad de sus facciones, en la forma en que sonreía mientras le daba cambio a una clienta que captó la atención de Eduardo. No era hermosa, según los cánones superficiales que la había conocido en la ciudad. No tenía el brillo artificial del maquillaje ni la elegancia estudiada de las mujeres con las que solía relacionarse. Pero había en ella una dignidad natural, una presencia tranquila que irradiaba como una luz suave. La niña, que estaba a su lado, tendría unos 7 años, con coletas y un vestido a cuadros remendado en las rodillas. Ayudaba a su madre envolviendo los paints en papel periódico y los ponía en las manos de los clientes con una sonrisa que mostraba un diente de leche faltante. Eduardo se acercó. La mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron. Eran ojos oscuros, profundos, que parecían ver más allá de la superficie. No había curiosidad ni juicio en esa mirada, solo una especie de reconocimiento tranquilo, como si hubiera visto antes muchos hombres perdidos llegar a su puerta. «Buenas tardes», dijo Eduardo, y su propia voz le sonó extraña, más suave de lo que recordaba.
Buenas tardes, señor, respondió la mujer. Su voz era cálida, musical. ¿Gusta llevar pan? Está recién salido del horno. Eduardo no tenía hambre, pero algo en la escena lo conmovió. La sencillez, la calidez, la humanidad básica de una mujer y su hija vendiendo pan al atardecer. Sí, por favor, una bolsa. La niña tomó varios panes y los envolvió con cuidado mientras su madre observaba. Eduardo notó que algunos vecinos que pasaban miraban a la mujer con expresiones de desprecio apenas disimulado. Una señora mayor se santiguó al pasar. Dos hombres intercambiaron comentarios en voz baja y se rieron. La mujer mantuvo la cabeza en alto, sin mostrar señales de que esos gestos la afectaran. Son 3 pesos, dijo entregándole la bolsa. Eduardo sacó un billete de 10. Quédese con el cambio. La mujer dudó. Es demasiado, señor. Por favor, el pan se ve delicioso. Ella sintió y guardó el dinero en el bolsillo de su delantal. Luego le preguntó, ¿es usted nuevo en el pueblo? Sí, acabo de llegar. Estoy buscando un lugar donde quedarme. La mujer intercambió una mirada con su hija, y algo pasó entre ellas, una comunicación silenciosa. Luego dijo, hay un cuarto pequeño detrás de la panadería. Lo usaba mi difunto esposo como taller. No es gran cosa, pero está limpio. Si le interesa, puede rentarlo. Eduardo sintió algo parecido al alivio. ¿Cuánto sería? 50 pesos al mes. Incluye agua y luz. Era ridículamente poco. En la ciudad, Eduardo había pagado miles de pesos por su penthouse. Pero ahora, 50 pesos parecían justos, apropiados para su nueva realidad. Trato hecho, dijo extendiendo la mano. Mi nombre es Eduardo. La mujer estrechó su mano. Su apretón era firme, honesto. Rosa María López. Y ella es mi hija, Lupita. La niña lo saludó con una reverencia tímida. Mucho gusto, señor Eduardo. Esa noche, Eduardo se instaló en el cuartito detrás de la panadería. Era pequeño, quizás 12 metros cuadrados, con una cama angosta, una mesa de madera, una silla y un pequeño baño con letrina. Las paredes estaban pintadas de cal y había una ventana que daba al campo. No había televisión, no había teléfono, no había ninguna de las comodidades a las que estaba acostumbrado. Pero estaba limpio, como Rosa María había prometido, y olía a pan recién horneado. Se sentó en la cama y miró a su alrededor. Este era su hogar ahora, este cuarto diminuto en un pueblo perdido en las montañas de Querétaro. Había caído tan bajo que era imposible caer más. Y extrañamente, esa certeza le trajo una especie de paz. No había más imagen que proteger, no había más expectativas que cumplir, no había más máscaras que usar. Podía, por fin, simplemente ser. De esa noche durmió mejor de lo que había dormido en meses. Los primeros días en San Clemente fueron de ajuste. Eduardo se levantaba temprano con el sonido del gallo del vecino. A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, escuchaba a Rosa María encendiendo el horno de la panadería. El aroma del pan horneándose se colaba por la ventana de su cuarto y lo despertaba más efectivamente que cualquier alarma. Al principio se quedaba en la cama, tratando de dormir un poco más, pero pronto descubrió que el ritmo del pueblo era diferente. Aquí, el día comenzaba con el sol y terminaba cuando se ocultaba. Una mañana, a la semana de su llegada, Eduardo salió de su cuarto y encontró a Rosa María en la pequeña cocina de la panadería, amasando con movimientos rítmicos y seguros. Lupita estaba sentada en una silla haciendo su tarea de la escuela a la luz de una lámpara. Buenos días, dijo Eduardo desde la puerta. Rosa María levantó la vista y sonrió. Tenía harina en las mejillas y el cabello recogido en un pañuelo. Buenos días, Eduardo. ¿Dormiste bien? Era la primera vez que alguien le preguntaba cómo había dormido en mucho tiempo. En su vida anterior, las conversaciones siempre giraban en torno a negocios, inversiones, cifras. Nadie preguntaba por cosas simples y humanas. Sí, gracias. El aire aquí es diferente, es el aire del campo. Limpia los pulmones y el alma. Siguió amasando. ¿Tienes hambre? Tengo café en la estufa y pan dulce. Eduardo asintió y entró. La cocina era pequeña pero acogedora. Había una estufa de gas, un fregadero con agua fría, una mesa de madera donde Lupita hacía su tarea. En las paredes colgaban utensilios de cocina y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Todo era simple, funcional, ordenado. Se sentó a la mesa, mientras Rosa María le servía café en una taza de barro y le ponía frente a él 2 conchas todavía calientes. El café era fuerte, endulzado con piloncillo. El pan se deshacía en la boca, suave y dulce. Está delicioso, dijo Eduardo, y lo decía de verdad. No recordaba cuándo fue la última vez que había disfrutado algo tan simple. Gracias. Es la receta de mi suegra. Me la enseñó cuando me casé con su hijo. Rosa María volvió a su amasado. Perdóname que no me siente contigo, pero si no meto estos panes al horno a tiempo, no tendré que vender en la mañana. ¿Puedo ayudarte en algo? Rosa María se detuvo y lo miró con curiosidad. ¿Sabes hacer pan? No, pero puedo aprender. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Todos pueden aprender si tienen voluntad. Ven, te enseñaré.
Durante la siguiente hora, Eduardo aprendió a amasar. Al principio sus movimientos eran torpes, sin ritmo. La masa se le pegaba a las manos y se frustraba, pero Rosa María fue paciente. Le mostró cómo presionar con la base de las palmas, cómo doblar la masa sobre sí misma, cómo sentir cuando estaba lista por la textura. Era un trabajo físico, demandante, pero había algo meditativo en él. El movimiento repetitivo, la concentración necesaria, dejaban poco espacio para pensamientos oscuros. Lupita los observaba entre problema de matemáticas y problema de matemáticas, sonriendo cada vez que Eduardo se equivocaba y Rosa María lo corregía con paciencia. Mi papá también tardó en aprender, dijo la niña de repente. Mamá dice que, al principio hacía pains tan duros que podían usarse como piedras. Rosa María rió, un sonido musical que llenó la cocina. Lupita, no seas malcriada. Tu padre era muy bueno, solo necesitó práctica. ¿Hace cuánto que murió tu esposo?, preguntó Eduardo con cuidado. La risa de Rosa María se apagó, pero no con tristeza sino con una serenidad resignada. 3 años. Fue un accidente en la carretera. Iba a Querétaro a vender pan en el mercado y un camión lo arrolló. Murió en el instante. Lo siento mucho, gracias. Fue difícil, especialmente para Lupita. Pero Dios nos ha sostenido. Esta panadería es lo único que tenemos, pero es suficiente. Eduardo continuó amasando en silencio, procesando sus palabras. Suficiente. Una palabra que él nunca había usado. En su vida anterior, nada era suficiente. Siempre quería más hoteles, más dinero, más poder, más reconocimiento. Y ahora esta mujer, que tenía tan poco, decía que lo poco que tenía era suficiente. Pasaron los días y Eduardo comenzó a integrarse en la rutina de la panadería. Se levantaba temprano, ayudaba a Rosa María con el amasado, metía las charolas al horno, vigilaba que el pan no se quemara. Después ayudaba a montar la mesa de venta frente a la panadería. Rosa María y Lupita atendían a los clientes mientras él se encargaba de reabastecer el pan conforme se vendía. Notó que algunos clientes saludaban a Rosa María con frialdad. Otros simplemente ignoraban su saludo. Las mujeres mayores eran especialmente duras. Compraban el pan sin mirarla a los ojos y se iban rápidamente. Los hombres a veces le lanzaban miradas lascivas que Eduardo le revolvían el estómago. Una tarde, después de que una señora particularmente cruel le dijera a Rosa María que sus pains estaban muy caros y que gente como ella no debería cobrar tanto, Eduardo no pudo contenerse. Perdone, señora, pero estos pains están al mismo precio que siempre y son los mejores del pueblo. La señora lo miró con desprecio. ¿Y usted quién es? Su nuevo. Dejó la palabra colgando con intención maliciosa. Eduardo sintió la rabia subir por su garganta. Pero Rosa María puso una mano en su brazo. Suave pero firme. El señor Eduardo es mi inquilino y ayudante. Y tiene razón, mis precios son justos. Su voz era calmada, sin confrontación pero sin sumisión, si no le parecen bien. Puede comprar en otro lado. La señora resopló y se fue sin comprar nada. Cuando se alejó, Eduardo se volvió hacia Rosa María. ¿Por qué la tratan así? Porque te tratan así. Rosa María suspiró y se sentó en una de las sillas. Lupita estaba adentro haciendo su tarea, fuera del alcance de la conversación, hace 2 años. El presidente municipal tuvo una esposa que lo dejó. Comenzó a venir a la panadería siempre cuando mi esposo no estaba. Me hacía propuestas, me decía cosas. Yo siempre lo rechacé, pero él no dejaba de insistir. Un día, alguien nos vio hablando fuera de la panadería. Él se acercó demasiado, yo lo empujé y le dije que me dejara en paz. Pero la gente solo vio el momento en que estábamos cerca. Los rumores comenzaron. Decían que yo era su amante, que por eso mi esposo había tenido el accidente. Que Dios me estaba castigando. Su voz era tranquila, pero Eduardo podía ver el dolor en sus ojos. Cuando mi esposo murió, los rumores empeoraron. Decían que yo lo había matado para estar con el presidente municipal. Que mi hija no era de mi esposo sino de él. Mentiras. Todas mentiras. Pero en un pueblo pequeño, una vez que te señalan, es difícil limpiar tu nombre. ¿Y por qué no te vas? Porque quedarte, donde te tratan así. Rosa María lo miró directamente. Porque esta es mi casa. Esta panadería me la dejó mi esposo. Aquí están sus recuerdos, su trabajo. Su amor. No voy a dejar que los chismes me corran de mi propia casa. Además, ¿a dónde iría? No tengo dinero para empezar en otro lado. Y Lupita tiene su escuela aquí, sus amigos. Su vida. Eduardo asintió lentamente. Comprendía más de lo que ella imaginaba. Él también había huido, pero estaba empezando a entender que no se puede huir de uno mismo. Además, continuó Rosa María, no todos son malos. Hay personas en el pueblo que me tratan con respeto. Doña Carmen, la maestra de Lupita. Don Miguel, el del mercado. La señora Lucía, que viene todos los domingos después de misa. Son los buenos los que importan, no los que hablan con veneno. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Pensaba en Rosa María, en su fuerza tranquila.
en cómo había decidido permanecer y enfrentar las habladurías en lugar de huir. Era una valentía que él no tenía. Él había huido de la Ciudad de México, porque no podía soportar las miradas de juicio, los susurros, la vergüenza. Pero Rosa María, con mucho menos recursos y mucho más que perder, había decidido plantar sus pies y no moverse. Se levantó y salió al pequeño patio detrás de la panadería. La noche estaba clara, llena de estrellas. En la ciudad nunca se veían las estrellas, la contaminación y las luces las borraban. Pero aquí, en San Clemente, el cielo nocturno era un espectáculo de puntos de luz. Eduardo se sentó en un banco de madera que había bajo un árbol de níspero y miró hacia arriba. Bonita noche, ¿verdad? Su sobresaltó. Rosa María había salido y estaba de pie junto a la puerta de la panadería envuelta en un rebozo. Sí, lo es. Perdón si hice ruido. No hiciste ruido. Yo tampoco podía dormir. Se acercó y se sentó a su lado en el banco, manteniendo una distancia respetuosa. A veces, cuando el día ha sido pesado, me gusta salir y mirar las estrellas. Me recuerdan que hay algo más grande que mis problemas. Permanecieron en silencio durante un rato, simplemente observando el cielo. Eduardo se sorprendió de lo cómodo que se sentía con ese silencio. No había necesidad de llenar el espacio con palabras vacías. La presencia de Rosa María era suficiente, Eduardo, dijo ella después de un tiempo. No sé qué te trajo a San Clemente, y no necesito saberlo si no quieres contármelo, pero veo en tus ojos el mismo peso que yo he cargado. El peso de los errores, del juicio, de la pérdida. Eduardo tragó saliva. Nadie le había hablado así en toda su vida. Con esa mezcla de gentileza y verdad directa. Perdí todo, dijo finalmente. Mi negocio, mi dinero. Mi reputación, mi prometida me dejó. Mis amigos desaparecieron. Me quedé sin nada y vine aquí porque no tenía otro lugar a donde ir. Rosa María sintió. El dinero es una bendición y una maldición. Puede hacer muchas cosas buenas, pero también puede cegar a las personas. Hacerles olvidar lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Ella sonrió en la oscuridad. El amor, la familia, la fe, el trabajo honesto, la paz interior. Esas cosas no se pueden comprar ni vender. Pero son las que sostienen el alma cuando todo lo demás se cae. Suenas como mi padre. Él solía decirme cosas así. Entonces era un hombre sabio. Lo era. Y yo no lo escuché. Pasé mi vida construyendo un imperio que se derrumbó en semanas. Y en el proceso pisoteé a mucha gente, tomé ventaja de muchos, mentí, engañé. Fui un mal hombre. Rosa María, fuiste un hombre perdido. Hay una diferencia, ella se volvió para mirarlo. Pero aquí estás ahora, lejos de todo eso. Amasando pan en una panadería de pueblo. Dios trabaja de maneras misteriosas. A veces nos quita todo para devolvernos lo que realmente necesitábamos desde el principio. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que no lloraba que había olvidado cómo se sentía. Pero allí, bajo las estrellas, con esta mujer que apenas conocía pero que parecía ver directo a su alma, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Rosa María no dijo nada, simplemente puso una mano sobre la de él y lo dejó llorar. Y en ese momento, Eduardo supo que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, un refugio. No solo un lugar, sino una persona que lo veía por lo que era, con todas sus fallas y fracasos, y aún así no lo rechazaba. Los meses pasaron, y la vida en San Clemente se convirtió en una nueva normalidad para Eduardo. Las manos, que antes solo habían conocido el tacto suave de papeles de negocios y bolígrafos caros, ahora estaban callosas del trabajo en la panadería. Sus trajes habían sido reemplazados por pantalones de mezclilla y camisas de algodón. Su reloj suizo lo había vendido en Querétaro para ayudar a Rosa María a comprar un nuevo horno cuando el viejo finalmente se descompuso. Aprendió a hacer más que solo amasar. Aprendió a hacer los dulces que Lupita tanto amaba, orejas espolvoreadas con azúcar, cochinitos con sabor a piloncillo, cuernitos rellenos de crema. Aprendió a calcular las cantidades exactas de harina, agua, levadura y sal. Aprendió a sentir cuando la masa estaba lista, solo por su textura. Aprendió el ritmo del pueblo, los días de mercado, cuando vendían más, las fiestas religiosas, cuando la gente compraba pan especial. Los domingos tranquilos después de misa. Pero más que técnicas de panadería, aprendió sobre humanidad. Rosa María era una maestra paciente, no solo del oficio sino de la vida. En sus conversaciones, durante las largas horas de trabajo, Eduardo descubrió una sabiduría que ninguno de sus títulos universitarios o experiencia empresarial le había dado. Una tarde de abril, mientras preparaban pan para la fiesta del pueblo, Rosa María le contó sobre su infancia. Crecí en una familia muy pobre, dijo mientras moldeaba bolillos. Mi padre era jornalero y mi madre lavaba ropa ajena. Éramos 8 hermanos. A veces no teníamos suficiente comida para todos y mis padres se quedaban sin comer para que nosotros pudiéramos hacerlo.
Eso debe haber sido muy difícil. Lo fue, pero también nos enseñó el valor de lo poco. Cuando tienes poco, aprendes a apreciar cada migaja, cada momento de alegría, cada acto de bondad. Cuando finalmente conocí a mi esposo y pudimos abrir esta panadería, sentí que era el palacio más grande del mundo, porque era nuestro, construido con nuestro esfuerzo. Con amor y fe, Eduardo pensó en su propio palacio perdido, el penthouse de Polanco con sus vistas y su vacío. Nunca lo había sentido realmente suyo. Era solo otro símbolo de estatus, otra pieza en el juego de aparentar. ¿No te arrepientes?, preguntó, de haber tenido tan poco. Rosa María se detuvo y lo miró con esos ojos profundos que parecían contener océanos de experiencia. ¿Arrepentirme? No, Eduardo. Me siento agradecida, porque esa pobreza me enseñó compasión, me enseñó humildad, me enseñó a ver a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Si hubiera crecido con abundancia, tal vez habría sido como esas señoras que me juzgan, mirando desde arriba a los que tienen menos. Pero ellas te juzgan a ti. Y tú tienes menos que ellas. Me juzgan porque tengo algo que ellas nunca tendrán. Libertad. Libertad de no necesitar la aprobación de nadie. Libertad de vivir según mis principios, no según lo que otros dictan. Esa libertad es más valiosa que cualquier casa grande o vestido caro. Eduardo meditó sobre esas palabras durante días. Libertad. Él había creído que era libre cuando tenía millones en el banco, pero en realidad había sido prisionero de un sistema que él mismo había construido, prisionero de las expectativas, de la imagen que debía mantener, del miedo constante a perder lo que tenía. Aquí, en este pueblo, con nada más que un cuarto pequeño y el trabajo de sus manos, estaba comenzando a experimentar una libertad real, la libertad de ser simplemente Eduardo, sin títulos ni pretensiones. Lupita se convirtió en otra maestra inesperada. La niña había aceptado a Eduardo con una facilidad que lo conmovió. Lo llamaba tío Eduardo y le pedía que la ayudara con su tarea después del trabajo en la panadería. Él, que nunca había tenido hijos, descubrió una paciencia que no sabía que poseía. Se sentaban en la mesa de la cocina. Eduardo con sus manos todavía con harina, Lupita con su cuaderno desgastado, y juntos resolvían problemas de matemáticas o repasaban las capitales de los estados. Tío Eduardo, le preguntó una tarde, ¿por qué la gente es mala con mi mamá? Eduardo dejó el lápiz y la miró. Lupita tenía esos mismos ojos profundos de su madre, llenos de inteligencia y una madurez que no correspondía a sus 7 años, porque a veces las personas tienen miedo de lo que no entienden, o de lo que los hace sentir incómodos. Tu mamá es una mujer fuerte que no se deja intimidar y eso asusta a algunas personas. Pero ella es buena. Es la mejor mamá del mundo, lo sé. Y las personas que realmente importan también lo saben. Lupita asintió, satisfecha con la respuesta, y volvió a su tarea. Pero Eduardo se quedó pensando en lo que había dicho. Los niños tenían una forma de ver las cosas con claridad cristalina. Lupita sabía que su madre era buena porque lo sentía, lo vivía todos los días. Las opiniones del pueblo no cambiaban esa realidad fundamental. El mayo llegó con lluvias intensas que convertían las calles empedradas en pequeños ríos. El sonido de la lluvia sobre el tejado de la mina de la panadería era constante, casi musical. En esos días, cuando las ventas disminuían porque la gente no salía de sus casas, Eduardo, Rosa María y Lupita pasaban las tardes juntos en la cocina, jugando lotería o simplemente conversando mientras el agua tamboreaba afuera. Una noche, después de que Lupita se fue a dormir, Eduardo y Rosa María se quedaron en la cocina tomando té de manzanilla. La conversación derivó hacia temas más profundos. ¿Crees en Dios?, preguntó Rosa María de repente. Eduardo sopesó la pregunta. Solía creer. Cuando era niño, mi madre me llevaba a misa todos los domingos. Pero cuando crecí, cuando comencé a construir mi negocio, dejé de ir. Pensé que no necesitaba a Dios, que yo podía controlar mi propio destino. ¿Y ahora? No sé. Parte de mí quiere creer que hay algo más grande, algo que le da sentido a todo esto. Pero es difícil después de todo lo que pasó. Si Dios existe, ¿por qué dejó que perdiera todo? ¿Por qué dejó que tu esposo muriera? ¿Por qué permite que te traten mal? Rosa María sonrió con tristeza. Esas son las preguntas que todos nos hacemos. Yo también me las he hecho, especialmente después de que murió mi esposo. Estuve enojada con Dios durante mucho tiempo. Le preguntaba por qué me había quitado al hombre que amaba, al padre de mi hija. ¿Por qué me dejaba sola, con una panadería que apenas daba para sobrevivir y una reputación arruinada? ¿Y encontraste respuestas? No respuestas exactas, pero encontré paz. Me di cuenta de que Dios no causa el dolor, pero camina con nosotros a través de él. No evitó que mi esposo muriera, pero me dio la fuerza para continuar. No evita que la gente me juzgue, pero me da la dignidad para mantener la cabeza en alto. No nos quita las pruebas, Eduardo, pero nos da lo que necesitamos para enfrentarlas. Suena bonito, pero es difícil de creer cuando estás en el fondo del pozo. Lo es. Por eso se llama fe, porque crees incluso cuando no puedes ver, incluso cuando todo parece perdido.
se inclinó hacia adelante. Pero piénsalo, Eduardo, ¿no es un poco milagroso que hayas terminado aquí, en este pueblo, en esta panadería? De todas las direcciones que pudiste tomar, de todos los lugares a donde pudiste ir, llegaste a mi puerta. Y mira todo lo que has encontrado aquí. Eduardo pensó en eso. Era verdad que su llegada a San Clemente había sido fortuita, basada en un recuerdo vago de las palabras de su padre moribundo. Pero lo que había encontrado aquí había cambiado algo fundamental en él. La paz que estaba comenzando a sentir, la conexión con Rosa María y Lupita, el sentido de propósito que le daba el trabajo en la panadería. Todo eso no podía ser solo coincidencia. Tal vez tengas razón, admitió. Tal vez había algo más grande guiándome. O tal vez, dijo Rosa María con una sonrisa, Dios te trajo aquí porque sabía que yo necesitaba ayuda con la panadería. Los dos rieron, y el momento pesado se aligeró, pero algo había cambiado. Eduardo estaba comenzando a considerar que tal vez, solo tal vez, su caída no había sido el fin sino el comienzo de algo nuevo. Junio trajo el calor del verano y las fiestas del pueblo. San Clemente celebraba a su santo patrono con una semana de festividades que incluían música, bailes, juegos mecánicos instalados en la plaza y, por supuesto, mucha comida. Rosa María recibió un encargo especial, hacer 200 pains dulces para la fiesta principal del sábado por la noche. Eduardo y ella trabajaron día y noche para cumplir con el pedido. Las manos de Eduardo ya no temblaban al amasar. Sus movimientos eran seguros, eficientes. Rosa María comentaba con orgullo cómo había mejorado. Como sus pains ahora rivalizaban con los de ella en calidad. La noche de la fiesta. Después de entregar todos los pains, Rosa María le sugirió que fueran a la plaza a disfrutar de las festividades. Eduardo dudó. Había evitado las reuniones grandes, temeroso de que alguien preguntara demasiado sobre su pasado. Pero Rosa María insistió. Lupita quiere ir a los juegos. Y tú te has ganado una noche de descanso. Fueron los tres juntos, Rosa María con un vestido floreado que Eduardo no le había visto antes y que la hacía verse más joven. Lupita con coletas nuevas y un lazo amarillo en el cabello. Y Eduardo con ropa limpia y el cabello que ahora le llegaba casi a los hombros porque no había encontrado tiempo para cortárselo. La plaza estaba transformada. Luces de colores colgaban de árbol a árbol. El sonido de la música norteña llenaba el aire. Los puestos de comida desprendían aromas de tacos, elotes, churros. Los juegos mecánicos giraban y los niños gritaban de emoción. Lupita corrió hacia los juegos y Eduardo y Rosa María la siguieron. Vieron cómo la niña subía al carrusel, su cara iluminada de alegría pura, mientras daba vueltas en un caballo de madera pintado. Eduardo sintió algo cálido en el pecho. Algo que no había sentido en años. Era felicidad, simple y genuina. Sube feliz, dijo Rosa María, observando a su hija. Tú también te ves feliz. Ella lo miró y sonrió. Lo estoy. Estas fiestas siempre me recuerdan que, a pesar de todo, la vida tiene momentos de belleza. Caminaron por la plaza, compraron elotes para los tres. Vieron a los danzantes tradicionales con sus trajes de colores y sus máscaras. La gente los miraba. Eduardo podía sentir las miradas, escuchar los susurros. Algunos sobre Rosa María, otros sobre él, el forastero que vivía con ella. Pero Rosa María caminaba con la cabeza en alto, su brazo alrededor de Lupita. Y Eduardo se sintió orgulloso de estar a su lado. En un momento dado, se encontraron con el presidente municipal, el hombre que según Rosa María había causado todos los rumores. Era un hombre de unos 50 años, robusto, con un bigote grueso y una actitud de suficiencia. Estaba con un grupo de hombres, todos con cervezas en mano. Miren quién está aquí, dijo en voz alta. Rosa María y su nuevo amigo. Los hombres a su alrededor rieron. Eduardo sintió la tensión en el brazo de Rosa María, vio cómo Lupita se escondía detrás de su madre. La rabia, que había aprendido a controlar durante meses, amenazaba con desbordarse. Pero antes de que pudiera decir algo, Rosa María habló con voz calmada pero firme. Buenas noches, presidente. Espero que esté disfrutando de los pains que hice para la fiesta. El comentario fue perfecto. Le recordó a él ya todos los presentes que ella había contribuido a la fiesta. Que su trabajo era valorado, incluso si ella como persona no lo era. El presidente municipal perdió un poco de su arrogancia. Sí, están buenos. Me da gusto. Que pasen buena noche. Y siguió caminando, llevando a Lupita de la mano. Eduardo la siguió, admirado por su gracia bajo presión. Cuando estuvieron lejos, le dijo, eso fue impresionante. He aprendido que la mejor respuesta a la mezquindad es la dignidad. No les doy la satisfacción de verme alterada. Continuaron disfrutando de la fiesta hasta tarde. Lupita finalmente se quedó dormida en los brazos de Eduardo mientras caminaban de regreso a la panadería. El peso de la niña contra su pecho, la confianza con la que se había dejado cargar, lo conmovió profundamente. Rosa María abrió la puerta y Eduardo llevó a Lupita a su cama. La niña murmuró algo en sueños y se acurrucó con su muñeca favorita. Rosa María la arropó con ternura y le dio un beso en la frente. Afuera, en el patio, Eduardo y Rosa María se sentaron en su banco habitual bajo las estrellas.
La música de la plaza aún se escuchaba débilmente a lo lejos. Gracias por esta noche, dijo Eduardo. Hace mucho tiempo que no me sentía parte de algo. Eres parte de algo, Eduardo. Eres parte de nuestra pequeña familia. La palabra familia resonó en él. Había tenido padres, pero murieron cuando él estaba enfocado en construir su imperio. No tuvo hermanos. Nunca formó su propia familia porque siempre estuvo demasiado ocupado. Pero aquí, con Rosa María y Lupita, estaba experimentando lo que significaba pertenecer a algo más grande que uno mismo. Rosa María dijo con cuidado: hay algo que quiero que sepas. Nunca he conocido a alguien como tú. Tu fuerza, tu bondad, tu fe. Me has enseñado más en estos meses que todo lo que aprendí en mi vida anterior. Me has dado un hogar cuando no tenía ninguno. Me has tratado con respeto cuando no me lo merecía. Y yo me he enamorado de ti. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Rosa María se quedó en silencio, mirando las estrellas. Eduardo sintió pánico. Había arruinado todo. Ella pensaría que era como el presidente municipal. Otro hombre tratando de aprovecharse de ella. Pero cuando Rosa María finalmente habló, su voz era suave. Lo sé, lo he sabido durante semanas. La forma en que me miras, la gentileza con la que tratas a Lupita, el cuidado que pones en cada pan que haces. ¿Y tú? ¿Sientes algo por mí? Ella se volvió para mirarlo directamente. Siento muchas cosas, Eduardo. Siento cariño, respeto, admiración. Pero también tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que un día te despiertes y recuerdes quién eras antes. De que esta vida simple ya no te sea suficiente. De que vuelvas a tu mundo y nos dejes. No podría soportar ver a Lupita sufrir otro abandono. Y yo tampoco podría soportarlo. Eduardo tomó sus manos. Eran manos ásperas, trabajadoras. Bellas en su honestidad. Te prometo que no voy a ninguna parte. Este es mi mundo ahora. Tú y Lupita son mi mundo. Todo lo que fui antes fue un error, una vida que no era real. Esto es real. Tú eres real. Rosa María tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedo creerte? Porque voy a demostrártelo cada día. Voy a estar aquí, amasando pan contigo, ayudando a Lupita con su tarea. Enfrentando los juicios del pueblo a tu lado. No voy a huir cuando las cosas se pongan difíciles. Ya no soy ese hombre. Ella estudió su rostro durante un largo momento, buscando cualquier señal de falsedad. Eduardo la dejó mirar, sin ocultar nada. Finalmente, Rosa María sintió lentamente. Está bien. Veamos qué nos depara el futuro. Y se quedaron allí con las manos entrelazadas, bajo las estrellas. Dos almas heridas que habían encontrado sanación en la presencia del otro. Julio y agosto pasaron en un ritmo constante de trabajo y crecimiento. La relación entre Eduardo y Rosa María se profundizó, aunque mantuvieron una discreción cuidadosa por respeto a Lupita y a las habladurías del pueblo. No había grandes gestos románticos. Solo pequeños momentos de conexión, una mirada compartida mientras amasaban, una sonrisa cómplice cuando Lupita decía algo gracioso, conversaciones largas en el patio después de que la niña se dormía. Eduardo se dio cuenta de que estaba experimentando un tipo de amor completamente diferente al que había conocido antes, con Gabriela y las mujeres de su vida anterior. Todo había sido superficial, cenas caras, regalos lujosos, apariciones en eventos sociales. Pero con Rosa María, el amor se manifestaba en acciones pequeñas y cotidianas, en levantarse temprano para encender el horno antes que ella, en reparar la puerta que chirriaba, en escuchar sus preocupaciones sobre Lupita, en simplemente estar presente. Y Lupita se había convertido en el centro de su vida de una manera que nunca anticipó. La ayudaba con su tarea. Le enseñaba a hacer cuentas usando los paints como ejemplos prácticos. Le contaba historias por las noches antes de dormir, historias que inventaba sobre princesas valientes y dragones que aprendían a ser buenos. La niña había comenzado a llamarlo papá Eduardo, y cada vez que lo hacía, Eduardo sentía que su corazón se expandía. Una noche de agosto, después de una tormenta particularmente fuerte, el techo de la habitación donde Eduardo vivía comenzó a gotear. Rosa María insistió en que se mudara temporalmente a la sala de la casa mientras reparaban el techo. Era un arreglo más íntimo, más familiar. Y Eduardo se sentía tanto bendecido como nervioso por ello. Una mañana temprano, cuando todavía estaba oscuro, Eduardo se levantó para ir al baño y se encontró con Rosa María en la cocina. Ella también había tenido problemas para dormir. «¿Café?», ofreció ella, «por favor». Se sentaron en la mesa, cada uno con su taza, el silencio cómodo entre ellos. Afuera, los gallos comenzaban a cantar, anunciando el amanecer. «He estado pensando», dijo Rosa María después de un rato, «en lo que dijiste aquella noche después de la fiesta, sobre el amor». Eduardo la miró, su corazón acelerándose. «Yo también me he enamorado de ti, Eduardo». No quería admitirlo. Ni siquiera a mí misma. Tenía tanto miedo de volver a ser vulnerable.
de volver a perder. Pero ya no puedo negarlo. Eres un buen hombre. Has sido más padre para Lupita en estos meses que muchos hombres que tienen hijos biológicos. Y has sido mi compañero, mi amigo. Mi apoyo. Eduardo sintió que no podía respirar. Rosa María, pero necesito que entiendas algo. Si vamos a hacer esto, si vamos a ser una familia de verdad, no puede haber secretos entre nosotros. Necesito saber todo sobre tu pasado. ¿Quién eras? ¿Qué hiciste? ¿Por qué viniste aquí? Todo. Eduardo asintió. Era justo. Y había estado esperando este momento, temiendo y deseándolo al mismo tiempo, durante las siguientes horas, mientras el sol salía y llenaba la cocina de luz dorada. Eduardo le contó todo. Le habló de su cadena de hoteles, de los negocios turbios, de cómo había pisoteado a empleados y competidores por igual en su camino hacia la cima. Le contó sobre Gabriela, sobre la humillación en la cena benéfica, sobre las deudas y la quiebra. Le habló de la arrogancia que lo había cegado, de la codicia que había consumido su alma. Rosa María escuchó sin interrumpir, su rostro sereno pero atento. Cuando Eduardo terminó, agotado por la confesión, ella permaneció en silencio durante un largo momento. Fuiste ese hombre, dijo finalmente, pero ya no lo eres. El hombre que conocí. El que ayuda en mi panadería, el que ama a mi hija, ese no es el mismo que acabas de describir. Pero hice todas esas cosas. Lastimé a tanta gente. Llevarás esa carga el resto de tu vida. Esa es tu cruz. Eduardo, pero eso no significa que no pueda ser redimido. Todos merecemos una segunda oportunidad. Dios me dio una cuando mi esposo murió y no sabía cómo seguir adelante. Y ahora te está dando una a ti. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva? Porque yo tampoco soy perfecta. He cometido errores. He juzgado mal a personas. He tenido pensamientos crueles sobre los que me han lastimado. Nadie es perfecto, Eduardo. Lo que importa es si estamos dispuestos a cambiar, a crecer, a ser mejores. Eduardo se levantó y caminó hacia ella. Se arrodilló junto a su silla y tomó sus manos. Quiero ser mejor. Quiero ser el hombre que tú y Lupita merecen. Quiero pasar el resto de mi vida compensando por mis errores siendo bueno, siendo honesto, siendo humilde. Rosa María pasó una mano por su cabello, ahora largo y despeinado. Entonces levántate, porque tenemos pan que hacer y una niña que alimentar. Y esa es la forma de ser mejor. Un día a la vez. Una acción a la vez. Eduardo se levantó y, en ese momento, supo con absoluta certeza que había encontrado su camino. No era un camino de gloria o riqueza, sino uno de servicio y amor. Y era más valioso que cualquier cosa que hubiera tenido antes. Septiembre llegó con los preparativos para el regreso de Lupita a la escuela. Eduardo usó parte de sus ahorros restantes para comprarle útiles escolares nuevos, una mochila y zapatos que le quedaran bien. Cuando se los presentó a la niña, ella lo abrazó con tal fuerza que Eduardo sintió que se le rompería el corazón de felicidad. Gracias, papá Eduardo. Eres el mejor papá del mundo. Rosa María observaba desde la puerta con lágrimas en los ojos, pero la paz que habían encontrado estaba a punto de ser puesta a prueba. Una tarde de octubre, mientras Eduardo atendía la mesa de venta frente a la panadería, un auto lujoso se detuvo en la calle. Del bajó un hombre en traje elegante, que Eduardo reconoció inmediatamente, Rodrigo Santana, uno de sus antiguos socios de negocios. Eduardo Aranda, dijo Rodrigo acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. He estado buscándote por meses. ¿Quién iba a pensar que estarías escondido en un pueblo vendiendo pan? Eduardo sintió que el pasado lo alcanzaba como una ola. Rodrigo, ¿qué haces aquí? Negocios, amigo. Tengo una propuesta para ti. Rosa María salió de la panadería, sintiendo la tensión en el aire. Eduardo le hizo una señal tranquilizadora y se volvió hacia Rodrigo. No me interesa. Ni siquiera has escuchado de qué se trata. Mira, sé que las cosas terminaron mal para ti, pero he estado trabajando en un nuevo proyecto, un desarrollo turístico en la costa. Necesito a alguien con tu experiencia en hotelería. Podríamos ser socios de nuevo. Hay mucho dinero en juego, Eduardo, millones. La palabra millones resonó en el aire. Eduardo sintió un tirón familiar en su pecho, la tentación del dinero, del poder, de volver a ser alguien importante. Pero luego miró a Rosa María, de pie en la puerta de su humilde panadería, y a Lupita, que acababa de salir de la escuela y corría hacia él con su mochila nueva. No me interesa, repitió con firmeza. Rodrigo frunció el ceño. ¿Estás bromeando? Mira este lugar, Eduardo. Mira en lo que te has convertido. Un panadero en un pueblo de mala muerte. Tú eras alguien. Podemos recuperar ese estatus, esa vida. Esa vida estaba vacía. Era una mentira. Esto, señaló a la panadería, a Rosa María, a Lupita. Esto es real. Esto tiene valor. El valor no paga las cuentas, amigo. El dinero sí tengo suficiente. No necesito millones para ser feliz. Rodrigo lo miró como si se hubiera vuelto loco. Te has vuelto loco. Este pueblo te ha lavado el cerebro.
Este pueblo me ha salvado la vida, respondió Eduardo. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Rodrigo se quedó allí por un momento más, tratando de entender cómo el ambicioso Eduardo Aranda que él conocía se había convertido en este hombre que rechazaba millones por vender pan. Finalmente, negó con la cabeza. Es tu pérdida, pero cuando te canses de jugar a la casita y quieras volver al mundo real, ya sabes dónde encontrarme. Subió a su auto y se fue, dejando una nube de polvo y el olor a perfume caro. Eduardo se volvió hacia Rosa María, esperando ver alivio en su rostro, pero en cambio vio preocupación. ¿Estás seguro?, preguntó ella cuando estuvieron solos. Era mucho dinero. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Rosa María, he sido rico. Sé cómo es esa vida. Y te prometo que no vale la pena si pierdo esto, si te pierdo a ti y a Lupita. Ella sonrió, pero había algo en sus ojos que Eduardo no pudo descifrar del todo. Solo quiero asegurarme de que no te arrepientas después. El único arrepentimiento que tengo es haber tardado tanto en encontrar lo que realmente importa. Pero esa noche, Eduardo no pudo dormir. La visita de Rodrigo había removido algo en él. No era tentación exactamente, sino más bien inquietud. ¿Qué pasaría si algún día Rosa María y Lupita necesitaban algo que él no pudiera darles sin dinero? ¿Qué pasaría si Lupita enfermaba y necesitaban tratamientos costosos? ¿Era egoísta de su parte haberlas metido en su pobreza autoimpuesta? Salió al patio y se sentó en el banco. Las estrellas estaban allí como siempre, testigos silenciosos de sus luchas internas. No puedes dormir. Era Rosa María, envuelta en su rebozo. Estoy pensando, admitió Eduardo, sobre la oferta. No sobre aceptarla, sino sobre si estoy siendo justo contigo y con Lupita. Si algún día necesitan algo que yo no pueda darles. Rosa María se sentó a su lado. Eduardo, escúchame bien. He vivido toda mi vida con poco. Y Lupita también. Sabemos sobrevivir, incluso prosperar, sin millones de pesos. Lo que necesitamos no se puede comprar. Necesitamos amor, estabilidad, presencia. Y eso es lo que nos das. Pero, ¿qué fue lo que te hizo más feliz hoy? ¿La oferta de Rodrigo o ver a Lupita llegar de la escuela con su mochila nueva? Eduardo no tuvo que pensar la respuesta. Lupita. Exactamente. La felicidad no viene del dinero, Eduardo. Viene de las conexiones que hacemos, del amor que compartimos, de los momentos simples que a menudo pasamos desapercibidos. Tú me has enseñado eso tanto como yo te he enseñado a ti. ¿Yo te he enseñado algo? Me has enseñado que las personas pueden cambiar. Me has enseñado a confiar de nuevo, después de todos los rumores y el juicio. Me has mostrado que el amor puede venir de donde menos lo esperas. Y has sido padre para mi hija cuando no tenías obligación de serlo. Esas lecciones valen más que cualquier cantidad de dinero. Eduardo la abrazó, sintiendo la solidez de su presencia, la verdad de sus palabras. Tenía razón. Siempre tenía razón. Pero el universo aún no había terminado de poner a prueba su resolución 2 semanas después, en un día lluvioso de noviembre. Rosa María estaba entregando pan a domicilio en su bicicleta vieja cuando un camión que venía demasiado rápido perdió el control en las calles mojadas. Eduardo estaba en la panadería con Lupita cuando escucharon los gritos. Corrió hacia afuera y vio a un grupo de personas reunidas en la calle principal. Su corazón se detuvo cuando vio la bicicleta de Rosa María aplastada bajo las ruedas del camión. Corrió como nunca había corrido, su mente negándose a aceptar lo que sus ojos veían. Pero cuando llegó al círculo de personas, allí estaba Rosa María, tendida en el pavimento mojado, consciente pero con dolor evidente en su rostro. Tenía una herida en la frente que sangraba profusamente y su pierna izquierda estaba en un ángulo antinatural. Rosa María, Eduardo se arrodilló junto a ella, tomando su mano. No te muevas. Ya viene ayuda de Eduardo, susurró ella, su voz débil. Lupita, está bien, está en la panadería con doña Carmen. Tú solo concéntrate en respirar. La ambulancia tardó 20 minutos en llegar desde Querétaro. Fueron los 20 minutos más largos de la vida de Eduardo. Sostuvo la mano de Rosa María, hablándole constantemente, manteniéndola consciente y calmada. La gente del pueblo se había reunido. Algunas de las mismas mujeres que la habían juzgado ahora rezaban por ella. El presidente municipal, quien había causado tantos rumores, estaba entre la multitud con una expresión de genuina preocupación. En la ambulancia, camino al hospital, Rosa María apretaba la mano de Eduardo con una fuerza que él no sabía que ella poseía. Prométeme, dijo con voz temblorosa, prométeme que cuidarás de Lupita si algo me pasa. No va a pasarte nada. Vas a estar bien. Prométemelo. Te lo prometo. Pero vas a estar bien porque te necesitamos. Lupita te necesita. Yo te necesito. En el hospital de Querétaro, Eduardo esperó durante horas mientras los médicos operaban. Había llamado a doña Carmen para que cuidara de Lupita, sin decirle a la niña cuán grave era la situación. Solo le dijo que mamá había tenido un pequeño accidente y que volvería pronto. El médico finalmente salió cerca de la medianoche. Era un hombre mayor con expresión cansada. ¿Es usted familiar de la señora López? Soy su pareja, dijo Eduardo, la palabra sonando extraña pero correcta en sus labios.
Tiene una fractura compuesta en la tibia. Vamos a tener que operarla de nuevo mañana para insertar un clavo. También tiene una conmoción cerebral leve, pero va a estar bien. Tendrá que usar muletas por varios meses y hacer fisioterapia. Eduardo sintió que sus rodillas se debilitaban de alivio. ¿Puedo verla? Está despierta. Habitación 304. Rosa María estaba en una cama de hospital, pálida pero sonriente cuando lo vio entrar. Tenía puntos en la frente y su pierna estaba elevada, envuelta en vendajes y una férula temporal dola, dijo con voz débil. Eduardo se acercó y tomó su mano, besando sus nudillos. Me asustaste. Lo siento. El camión apareció de la nada. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Rosa María lo miró con ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. La operación y la fisioterapia. No sé cómo vamos a pagar todo esto. Eduardo ya había pensado en eso. Había preguntado en la recepción del hospital sobre los costos. Eran miles de pesos, más de lo que ganaban en meses en la panadería. Pero él tenía una solución. No te preocupes por eso. Yo me encargo. ¿Cómo? Tengo algunos ahorros guardados. Los iba a usar para... Bueno, no importa para qué eran. Lo importante eres tú. Era mentira. Sus ahorros se habían agotado hacía meses, pero sabía que tenía que hacer. Al día siguiente, tomó un autobús de regreso a San Clemente. Verificó que Lupita estuviera bien con doña Carmen, y luego viajó a la Ciudad de México. Fue directo a la dirección que Rodrigo le había dejado en una tarjeta de presentación. La oficina era elegante en un edificio moderno de Santa Fe. Cuando Eduardo entró, despeinado y con ropa arrugada, la recepcionista lo miró con desconfianza, pero cuando mencionó el nombre de Rodrigo, fue escoltado inmediatamente a una oficina en el último piso. Rodrigo estaba sentado detrás de un escritorio masivo de cristal, hablando por teléfono. Al ver a Eduardo, concluyó rápidamente la llamada y sonrió ampliamente de Eduardo. Sabía que volverías. ¿Cambiaste de opinión sobre mi oferta? No exactamente. Necesito dinero, pero no como socio. Necesito un préstamo. La sonrisa de Rodrigo se desvaneció ligeramente. ¿Un préstamo? ¿Para qué? Eduardo le explicó la situación. La expresión de Rodrigo fue cambiando de sorpresa a incredulidad. ¿Me estás diciendo que viniste hasta acá para pedir dinero prestado para una mujer que ni siquiera es tu esposa? Es mi familia. Eduardo, Rodrigo se reclinó en su silla, estudiándolo. Eres un caso perdido, ¿lo sabías? Pero hay algo admirable en tu estupidez. Abrió un cajón y sacó una chequera. ¿Cuánto necesitas? Eduardo le dijo la cantidad. Rodrigo escribió el cheque sin pestañear. Considera esto un regalo, no un préstamo. No quiero tu dinero, Eduardo, pero sí quiero que recuerdes que el mundo real no funciona con amor y buenas intenciones. Algún día vas a necesitar más que esto, y entonces verás que tenía razón. Eduardo tomó el cheque, sintiendo el peso de lo que representaba. Tal vez, pero también es posible que tú algún día veas que yo tenía razón. De regreso en Querétaro, Eduardo pagó todas las cuentas del hospital. La operación de Rosa María fue exitosa. 2 semanas después, ella fue dada de alta con muletas y una lista larga de instrucciones de cuidado. El regreso a San Clemente fue emotivo. Lupita había hecho carteles de bienvenida que colgó por toda la panadería. Doña Carmen había organizado a algunas vecinas para cocinar comida para ellos. Incluso algunas de las mujeres que habían sido frías con Rosa María aparecieron con flores y palabras de alivio. Eduardo se dio cuenta de que el accidente había cambiado algo en el pueblo. La gente veía a Rosa María con nuevos ojos. No como la mujer de los rumores, sino como alguien que podría haber sido cualquiera de ellos. La fragilidad de la vida tiene una forma de poner las cosas en perspectiva. Durante las semanas siguientes, Eduardo cuidó de Rosa María con dedicación absoluta. La ayudaba a bañarse, le cambiaba los vendajes, la llevaba a sus citas de fisioterapia en Querétaro. Mantuvo la panadería funcionando, aunque sus pains no eran tan perfectos como los de ella. Lupita ayudaba donde podía, llevándole agua a su madre, haciendo sus dibujos para alegrarla, una tarde, mientras Eduardo le cambiaba los vendajes de la pierna. Rosa María le preguntó, ¿cómo pagaste todo esto? Sé que no tenías tanto dinero ahorrado. Eduardo dudó, pero había prometido no más secretos. Fui a ver a Rodrigo. Me dio el dinero. Rosa María lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Como préstamo? ¿Como regalo? Eduardo era lo correcto. No iba a dejar que la falta de dinero te impidiera recibir el cuidado que necesitabas. Rosa María tenía lágrimas en los ojos. Pero eso significa que ahora le debes algo. No le debo nada. Él lo dejó claro. Rosa María, no importa lo que haya costado. Lo importante es que estás aquí, que te estás recuperando, que vamos a estar bien. Ella lo jaló hacia sí y lo abrazó con fuerza. Te amo, susurró. No sé cómo tuve tanta suerte de encontrarte. Yo soy el afortunado, respondió Eduardo. Ustedes me salvaron cuando yo estaba perdido. Esto es lo mínimo que puedo hacer.
Los meses de recuperación fueron difíciles, pero también hermosos en su intimidad. Eduardo y Rosa María se volvieron más cercanos que nunca. Él le leía por las noches cuando no podía dormir por el dolor. Ella le enseñaba recetas nuevas desde su silla. Lupita dibujaba tarjetas de ánimo que llenaban las paredes de la habitación. En enero, casi un año después de que Eduardo llegara a San Clemente, Rosa María finalmente pudo caminar sin muletas. Era un día soleado de invierno cuando dio sus primeros pasos sin apoyo. Eduardo y Lupita estaban allí, animándola, listos para atraparla si caía, pero no cayó. Caminó desde su silla hasta Eduardo, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas, y se abrazaron mientras Lupita aplaudía. «Lo lograste», dijo Eduardo. «Lo logramos», corrigió Rosa María. «Tú, yo y Lupita. Somos un equipo». Esa noche, después de que Lupita se durmió, Eduardo y Rosa María salieron a su banco bajo las estrellas. Era la primera vez que lo hacían desde el accidente y se sentía como un regreso a casa. «He estado pensando», dijo Eduardo, «en todo lo que ha pasado este año, en cómo llegué aquí sin nada, destrozado por dentro y por fuera, y en cómo ustedes me recibieron y me dieron una razón para vivir de nuevo. Tú hiciste lo mismo por nosotras», dijo Rosa María. «Nos diste estabilidad, nos diste amor. Le diste a Lupita un padre». «Quiero hacerlo oficial», dijo Eduardo de repente. Se bajó del banco y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Rosa María López, no tengo un anillo caro que ofrecerte. No tengo riquezas ni mansiones. Pero tengo mi corazón, mi compromiso y mi amor eterno. ¿Te casarías conmigo? ¿Me dejarías ser tu esposo y el padre de Lupita oficialmente?» Rosa María estaba llorando abiertamente ahora. «Sí. 1000 veces sí», se casaron en marzo en la pequeña iglesia de San Clemente. Eduardo usó un traje simple que compró en el mercado de Querétaro. Rosa María llevaba un vestido blanco sencillo que ella misma había cosido. Lupita fue su dama de honor con un vestido rosa y flores en el cabello. Doña Carmen y algunos de los vecinos, que se habían vuelto amigos, asistieron a la ceremonia. No hubo recepción lujosa ni luna de miel exótica. La celebración fue en la plaza del pueblo, con tacos y agua fresca, con la música de un trío local que tocó boleros viejos mientras el sol se ponía. Eduardo bailó con Rosa María, luego con Lupita, y se sintió más rico en ese momento que en cualquier punto de su vida anterior. Esa noche, en su pequeña casa detrás de la panadería, ahora verdaderamente su hogar, Eduardo reflexionó sobre el camino que había recorrido. Había perdido millones de pesos, un imperio hotelero, una posición social, pero había ganado algo infinitamente más valioso, una familia. Un propósito, la paz interior. Se paró frente a la ventana, mirando la calle vacía del pueblo, las luces tenues de las casas vecinas, las estrellas brillantes en el cielo nocturno. Rosa María se acercó por detrás y lo abrazó. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «¿En que perdí todo lo que el mundo podía quitarme para encontrar lo único que el alma no puede comprar? La paz de un corazón que ama sin miedo». Rosa María sonrió contra su espalda. «Eres un poeta. Solo soy un hombre que finalmente encontró su hogar». Los años pasaron. Eduardo y Rosa María trabajaron juntos en la panadería, que lentamente creció en reputación. No se hicieron ricos, pero ganaban lo suficiente para vivir cómodamente. Lupita creció, se graduó de la secundaria con honores, luego fue a la universidad en Querétaro con una beca. Eduardo lloró de orgullo el día que se fue, recordando cómo había sido cuando era una niña de 7 años que vendía pan en la calle. Con el tiempo, decidieron expandir el negocio, no para volverse millonarios, sino para poder emplear a otras personas del pueblo que necesitaban trabajo. Contrataron a 2 mujeres jóvenes y les enseñaron el oficio. Luego a un muchacho que había abandonado la escuela y necesitaba una oportunidad. La panadería se convirtió en más que un negocio. Se convirtió en un lugar donde las personas podían encontrar dignidad a través del trabajo honesto. Eduardo propuso cambiar el nombre de la panadería. Rosa María inicialmente se resistió, diciendo que Panadería San José honraba la memoria de su primer esposo. Pero Eduardo insistió con gentileza. «No se trata de borrar el pasado, sino de honrar lo que hemos construido juntos. Además, hay una palabra que describe perfectamente lo que este lugar representa, ¿cuál? Esperanza». Así, Panadería San José se convirtió en Panadería Esperanza. El nuevo letrero fue pintado por un artista local con letras amarillas brillantes sobre fondo azul. Y debajo del nombre, una frase que Eduardo insistió en incluir: «Donde cada día es una nueva oportunidad». El presidente municipal, que había causado tantos problemas a Rosa María, eventualmente se mudó a otra ciudad después de perder las elecciones. Las mujeres que la habían juzgado con mayor dureza, con el tiempo, se convirtieron en clientas regulares y algunas incluso pidieron perdón. Rosa María las perdonó con la misma gracia con la que había soportado sus juicios. Una tarde de verano, 5 años después de su llegada a San Clemente, Eduardo estaba organizando la vitrina de la panadería cuando un auto se detuvo frente al negocio. Era un auto modesto, no como el lujoso vehículo que Rodrigo había conducido. Pero del auto bajó precisamente Rodrigo, ahora con más canas y una expresión menos arrogante de Eduardo.
dijo al entrar, mirando alrededor de la pequeña panadería con curiosidad genuina. Me costó encontrarte. ¿No tienes teléfono listado, Rodrigo? ¡Qué sorpresa! Eduardo secó sus manos en el delantal. ¿Qué te trae por aquí? Curiosidad principalmente. Quería ver si todavía estabas aquí, si realmente habías cambiado tu vida por esto. Hizo un gesto que abarcaba la panadería. Por esto, confirmó Eduardo sin vergüenza. Rosa María, ven a conocer a Rodrigo. Rosa María salió de la cocina, ahora caminando perfectamente, sin señal de su antigua lesión. Extendió la mano a Rodrigo con su calidez característica. Mucho gusto. Eduardo me ha contado sobre usted. Gracias por su ayuda cuando la necesitamos. Rodrigo pareció incómodo con la gratitud genuina. No fue nada. Solo dinero. Para nosotros fue todo, dijo Rosa María simplemente. Rodrigo se quedó un rato comprando pan y conversando. Eduardo notó que su antiguo socio parecía cansado, menos seguro de sí mismo que antes. ¿Cómo van los negocios?, preguntó Eduardo. Bien. Excelentes, de hecho, el desarrollo turístico fue un éxito. He ganado más dinero del que puedo gastar. Hizo una pausa. Pero tuve un infarto el año pasado. Los médicos dicen que fue por estrés. Mi esposa me dejó porque nunca estaba en casa. Mis hijos apenas me conocen. Miró directamente a Eduardo. Viniste a mi mente en el hospital. Me pregunté si tal vez tú habías tomado la decisión correcta, después de todo. Eduardo sintió compasión por su antiguo socio. No es demasiado tarde, Rodrigo. Nunca es demasiado tarde para cambiar. No soy como tú. No puedo simplemente rendirme. No me rendí. Elegí. Hay una diferencia. Rodrigo se quedó pensativo. Antes de irse, le dio a Eduardo una tarjeta. Si alguna vez necesitas algo, llámame. Y no me refiero a dinero. Me refiero a, no sé, tal vez solo hablar. Después de que Rodrigo se fue, Rosa María le preguntó a Eduardo, ¿crees que cambiará? No lo sé, pero al menos ahora sabe que hay otra forma de vivir. Los domingos, después de misa. Eduardo y Rosa María caminaban por la plaza con Lupita cuando ella estaba de visita desde la universidad. La gente lo saludaba con respeto genuino. Eduardo se había ganado un lugar en el pueblo, no por su dinero o su estatus, sino por su trabajo honesto y su carácter. Era conocido como Eduardo el Panadero, y ese título le importaba más que cualquier otro que hubiera tenido una de esas tardes dominicales. Mientras se sentaban en una banca de la plaza comiendo nieve de limón, Lupita le preguntó, «Papá Eduardo, ¿te arrepientes de tu vida anterior? ¿De haber tenido tanto dinero?» Eduardo pensó cuidadosamente antes de responder. Lupita ahora tenía 12 años, lo suficientemente grande para entender respuestas complejas. No me arrepiento de haber trabajado duro o de haber tenido éxito, dijo finalmente. Me arrepiento de las cosas malas que hice en el proceso, de las personas que lastimé, de cómo dejé que el dinero y el poder me cambiaran. Pero esas experiencias, tanto buenas como malas, me trajeron aquí, me trajeron a ustedes. Y no cambiaría este momento, sentado en esta plaza con tu madre y contigo, por nada en el mundo. Lupita sonrió y recostó su cabeza en su hombro. Yo también me alegro de que hayas venido aquí. ¿Por qué?, preguntó Eduardo, genuinamente curioso. Porque me diste algo que nunca pensé que volvería a tener, un papá. Eduardo sintió las lágrimas picar sus ojos. Rosa María tomó su mano y la apretó. Estos momentos, estas conexiones simples pero profundas, eran todo lo que importaba. Una noche de diciembre, casi al cumplirse 6 años de su llegada a San Clemente, Eduardo no podía dormir. Se levantó con cuidado para no despertar a Rosa María y salió al patio. El aire era frío y el cielo estaba despejado. Se sentó en su banco, el mismo donde había tenido tantas conversaciones importantes con Rosa María, donde había llorado, donde había sanado. Pensó en el hombre que había sido cuando llegó por primera vez, roto, arrogante incluso en su derrota, seguro de que su vida había terminado. Y luego pensó en el hombre que era ahora. Un panadero, un esposo, un padre. Un hombre con las manos callosas y el corazón lleno. ¿No puedes dormir? Rosa María apareció envuelta en su rebozo como tantas otras noches. Solo estaba pensando, recordando. Ella se sentó a su lado. ¿Recuerdos felices? Ahora lo son. Incluso los momentos difíciles tienen sentido en retrospectiva. Todo tenía que pasar exactamente como pasó para traerme aquí. ¿Sabes cuál fue el momento en que supe que te amaba?, preguntó Rosa María de repente. No. ¿Cuándo? La primera vez que te vi jugar con Lupita. Ella te había pedido que jugaras a las muñecas con ella y tú, este hombre que había sido un magnate importante, te sentaste en el piso de nuestra sala y jugaste con ella durante horas. La trataste con tanta ternura, con tanto respeto. En ese momento supe que tenías un corazón bueno, sin importar lo que hubieras hecho en el pasado. Eduardo se volvió hacia ella. ¿Y sabes cuándo supe que te amaba yo? ¿Cuándo? Desde el primer día. Cuando te vi frente a la panadería con Lupita, vendiendo pan con tanta dignidad a pesar de las miradas de juicio. Había algo en ti, una luz que me llamó. No lo reconocí como amor inmediatamente, pero mirando atrás, creo que mi alma supo desde ese primer momento que tú eras mi salvación.
Se quedaron en silencio, abrazados bajo las estrellas. Dos almas que se habían encontrado en el momento exacto en que ambas más lo necesitaban. El año nuevo llegó con celebraciones en la plaza. Eduardo, Rosa María y Lupita estaban entre la multitud contando los segundos hasta la medianoche. Cuando el reloj dio las 12, los fuegos artificiales iluminaron el cielo y la gente se abrazaba y deseaba felicidad para el año venidero. Eduardo abrazó a su esposa, luego a su hija, y sintió una gratitud tan profunda que apenas podía respirar. Había perdido un imperio, pero había ganado un reino. Había perdido millones, pero había encontrado tesoros que no tenían precio. Había perdido su identidad como magnate, pero había encontrado su verdadero ser en los meses y años que siguieron. La vida continuó su ritmo tranquilo en San Clemente. Hubo desafíos, por supuesto. Una sequía que afectó las ventas un verano. Un horno que se descompuso y tuvo que ser reemplazado. Lupita tuvo dificultades en la universidad y consideró abandonar sus estudios, pero Eduardo y Rosa María la apoyaron hasta que encontró su camino. Pero cada desafío fue enfrentado juntos, como familia. Eduardo nunca volvió a tener millones. Nunca volvió a conducir autos de lujo ni a vestir trajes hechos a la medida. Nunca volvió a asistir a cenas benéficas donde la gente bebía champán y fingía preocuparse por causas nobles. Y no extrañaba nada de eso, lo que tenía era suficiente. Más que suficiente. Era todo, una tarde, muchos años después. Cuando Eduardo era ya un hombre mayor con cabello completamente gris y arrugas que hablaban de una vida vivida plenamente. Se sentó en el banco del patio como siempre hacía. Rosa María estaba a su lado, también envejecida, pero todavía hermosa a sus ojos. Lupita estaba de visita con su propio esposo y dos niños pequeños que corrían por el patio de la panadería. Mira todo lo que hemos construido, dijo Rosa María, observando a sus nietos jugar. Hemos construido una vida, respondió Eduardo. Una vida real, auténtica, llena de amor. ¿Te arrepientes de algo? Eduardo pensó en la pregunta, la misma que le habían hecho tantas veces a lo largo de los años. Y su respuesta era siempre la misma: me arrepiento de las personas que lastimé en mi camino hacia la riqueza. Me arrepiento de los años que desperdicié persiguiendo cosas vacías. Pero no me arrepiento de haber perdido todo, porque perderlo todo me permitió encontrarlo todo. Eres un filósofo, bromeó Rosa María. Solo soy un panadero que aprendió que el verdadero valor no se mide en pesos sino en momentos. En mañanas amasando pan contigo, en tardes ayudando a Lupita con su tarea, en noches bajo las estrellas, en la sonrisa de un nieto, en el olor del pan recién horneado, en la mano de mi esposa en la mía. Rosa María apretó su mano. Te amo, Eduardo Aranda. Yo te amo, Rosa María Aranda. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Los nietos fueron llamados para cenar. El olor del pan llenaba el aire, y en ese momento perfecto, Eduardo comprendió la lección final de su viaje. No había perdido todo, había ganado todo, porque el rechazo no había sido el final de su historia, sino solo el principio de su propósito, porque el rechazo no es el final, es solo el principio del propósito fin.